Si esperabas que el mes de octubre fuera un mes más tranquilo, después de un septiembre tan potente con 2 eclipses, te tengo que decir que no. La primera quincena de octubre es un periodo de muy alta intensidad. ¿Cuáles son los desafíos, las transformaciones y cómo surfear esa ola que se nos viene en octubre? Si en estos días sientes mucha presión en tu vida, sientes dudas, confusión, está alineado con lo que el cielo está proponiendo para esta semana. Pero dentro de este caos hay un gran regalo, la posibilidad que nos da la vida de materializar, de bajar a tierra grandes sueños y anhelos que tenemos. Esta ventana energética dura varios meses y en este video te voy a explicar cómo poder aprovecharla. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablarles de los tránsitos de la primera quincena del mes de octubre. Y sí, yo leo los comentarios, leo lo que me escribe la gente, y es mucha intensidad. Venimos de un septiembre que nos sacudió profundamente. Y lo que les quiero dar de decir, primero, quiero que tengan presente algo. El sentido evolutivo de septiembre, octubre y noviembre es que la vida nos está pidiendo confrontar con nuestros mayores miedos, con nuestros terrores. ¿Por qué? Porque estamos cerrando un gran ciclo y estamos abriendo una nueva etapa. Y de cierta manera lo que la vida te está pidiendo es que veas, primero, y esto está pasando muy al final de septiembre y toda la primera quincena de octubre, que veas qué te pasa a ti cuando se te activan esos miedos tan profundos. ¿Cómo se te activa la rabia? ¿Cómo se te activa el odio? ¿Cómo se te activa la ansiedad? ¿Cómo se te descontrola la mente? ¿Cómo se te mueven un montón de cosas? Es el juego te está tocando los botones. ¿Por qué? Porque lo que la vida te está pidiendo es que dejes de reaccionar como normalmente reaccionas ante estos miedos tan grandes. Porque este es el momento de actuar de una manera diferente como siempre lo haces. Y están pasando muchas alineaciones complejas. O sea, el Sol está tensionado, Mercurio está tensionado y se va a tensionar un montón. Venus, ni hablar de Marte. O sea, es muy normal que me sienta incómodo a nivel energético, a nivel emocional, porque está todo muy friccionado. Pero vamos a surfearla. Vamos a atravesar esto, porque esto tiene un gran sentido. Les voy a explicar, porque también quiero que entiendan algo. En este proceso de ir enfrentando mis grandes miedos para ver qué es lo que me ha frenado y me ha retenido, porque esos miedos están retenidos un montón. De atreverte a hacer algo que realmente quieres hacer, o explorar una nueva faceta de ti. Esos miedos son tu gran cárcel y tu gran prisión. No es que pase lo que tú deseas, son tus miedos, y eso es lo que propone octubre. Pero en este proceso de transformación, nosotros tenemos personajes dentro de nosotros. Tenemos un personaje que es Mercurio, tenemos un personaje que es Venus, tenemos un personaje que es Marte, tenemos un personaje que es el Sol. Estos tránsitos tan fuertes que están teniendo estos planetas, y creo que me entiendan, no todas las quincenas ocurre que los planetas personales tienen alineaciones complejas todos al mismo tiempo. No todas las quincenas. Esta quincena está ocurriendo. Entonces, ¿qué significa? Que los personajes que están dentro de mí, las partes de mi ser, se están transformando. ¿Qué parte? Por un lado, Mercurio, que yo diría que es el personaje más tensionado, que es tu mente. Tu forma de pensar, entender, está siendo muy friccionado. Quieren una transformación alquímica de tu mente y de tu forma de comunicarte. Por lo tanto, vas a ver lo peor de tu mente. Por eso va a ser tan importante meditar, respirar, darte cuenta de lo que te está ocurriendo, etc. Tu personaje mental se tiene que transformarse. ¿Qué otro personaje se está transformando? Así, duro. Marte, que es tu guerrera, tu guerrero, que está teniendo que avanzar en un territorio completamente desconocido. Está teniendo que avanzar sin tener claridad hacia dónde ir. Y eso también te están pidiendo, transforma tu forma de actuar, de moverte, de iniciar, de ser valiente, de poner límites.
Pero no solamente eso, Venus, Dios mío santo, Venus está en la punta del cometa esta primera quincena. Es decir, se tiene que transformar, y esto es un regalo. Patrones míos vinculares de relaciones de pareja o relaciones con otras personas, se tienen que transformar mi concepto de lo que es valioso, el disfrute, el goce, el placer. Se está transformando todo eso. Y también se tiene que transformar el sol, que también está vuelto loco el sol, que es cómo me llevo yo con quién soy yo, cómo me llevo yo con mi imagen. Me tiro para abajo, me insegurizo, creo que no soy capaz, o inflo el ego constantemente, o estoy en esta dualidad de creerme lo máximo y después creerme que soy lo peor. Todo eso se va a manifestar también. Pero lo más importante, quiero que entiendan, es que en medio de todas estas cosas tan complejas que están ocurriendo, porque están pasando estas cosas tan complejas, hay un regalo gigantesco. Que yo en septiembre no alcancé a hablarlo porque me centré sobre todo en los eclipses, que era como lo urgente, lo inmediato. Pero a finales de septiembre se activó una alineación armónica muy buena, muy buena. ¿Cuál es esa alineación? Júpiter en Cáncer, haciéndole un trígono a Saturno en Piscis, y a Urano en Aries, que va a pasar a Piscis. O sea, Júpiter se está llevando muy bien con Saturno y Neptuno. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué me importa a mí? Yo te diría, te debería importar. Porque esta alineación que dura, entre comillas, hasta mayo del próximo año. Hasta mayo del próximo año, mi gente querida. Es hasta junio, de hecho. Del próximo año, es una alineación que te permite, con un optimismo, una confianza, una madurez, un realismo, bajar a tierra, concretar a tierra, manifestar en el mundo sueños y anhelos muy profundos de tu vida. Esta alineación, yo te diría, piensa en grande, piensa en grande. Es un regalo para manifestar un anhelo del alma. Durante muchos meses, de hecho desde mediados del 2024 hasta mediados del 2025, Júpiter y Saturno se llevaron mal. O sea, los sueños con la realidad, el optimismo con los miedos estaban en tensión. Ahora está alineado, esto es un regalo. Y que esté Neptuno también presente acá es mejor aún. Nos están dando la oportunidad de bajar al mundo nuestros anhelos. Y en eso me voy a comenzar en este video. Me voy a centrar acá. Porque si tú aprovechas esto, no solamente vas a poder ver, ojo, esto no es una carrera a corto plazo. No es, ya, ahora sí, aquí, este mes, hago realidad mis sueños. No. Eso, si te pones así obsesivo, controlador, de que quieres ahora ya que se concrete todo en tu vida para ser feliz, ese es el desafío. Esos son tu ego, son tus miedos, tu necesidad de control, que no aguanta el vacío. Eso lo voy a explicar más adelante, las red flags, las banderitas rojas justamente, donde hay que tener cuidado. Esto es una maratón. Esto es realmente decir, ok, ¿qué es lo que yo realmente anhelo para mi vida? Y me voy a poner una ventana de unos 5 o 6 meses para darle forma a esto. ¿Ya? Así que antes de avanzar tengo que dar varias noticias. Primero, mi gente querida en México, les quiero avisar que el día jueves 2 de octubre en Playa del Carmen voy a dar un taller acerca de la luna. Este va a ser un evento con cupos limitados y yo creo que va a ser el último evento que voy a dar este año en vivo presencial. Así que en México aprovechen, Riviera Maya, tenemos un evento hermoso y maravilloso ahí presencial conmigo, disfrutando, compartiendo, conociéndonos. También les quiero dar cierta información. Primero, se llenaron los cupos de la formación avanzada astrología evolutiva, así que estoy súper contento, ¿sí? Se llenaron.
Me dice el equipo que se abrieron unos cupos extra, 3, 4 cupos extra. Así que si alguien llega a ver este video y todavía no se ha inscrito, aprovechen, ¿ya? No sé si todavía van a estar cuando ustedes se inscriban, pero estamos celebrando que se llenaron. Tercera información. La formación de terapia floral con Coldo, Rosana y conmigo, que comienza más o menos el 20 de noviembre, ya tiene la mitad de los cupos llenos. O sea, tiempo récord, la verdad. Estamos muy contentos. La terapia floral es una herramienta terapéutica maravillosa y me encanta que se vuelva a poner de moda y que la aprovechen porque para mí es la mejor, es la que yo más uso. Así que si quieres estudiar terapia floral, no te demores mucho, que se van a acabar los cupos. O sea, así como vamos a este ritmo, se acaban en 3 semanas más, 4 semanas más. Y todavía falta casi 1 mes y medio para que inicie. ¿Ya? Y también te quiero dar un regalo. La próxima semana tenemos un webinar gratuito de terapia floral y astrología. Es decir, te vamos a enseñar cuál es la relación entre la astrología y la terapia floral. ¿Por qué ambas conversan? ¿Por qué ambas vienen de una misma fuente? Y te vamos a hablar de las esencias florales asociadas a los distintos signos astrológicos. Así que te vamos a enseñar todo esto en esta masterclass completamente gratuita. El día jueves 2 de octubre. Así que ya, sigamos viendo. Entendamos, Júpiter es el planeta de la expansión, del optimismo y la confianza. Saturno, voy a hablar primero del trígono Júpiter-Saturno. Vamos a ir por parte, clase de astrología. ¿Qué significa un trígono entre Júpiter y Saturno en el cielo? Entonces, Júpiter da optimismo, confianza, fe, quiere expandir mi vida. Y Saturno es el astro asociado a concretar, a materializar, a ser realista, a ser madura, a ser maduro. ¿Qué significa esto cuando se alinean? Que los sueños los podemos entender de una manera más lógica, racional y práctica para darles forma. Tenemos la madurez. La vida nos ayuda. Yo escribí esto. Facilidad para dar forma a sueños, propósitos o ganas de expandir tu vida. Pero no simplemente te quedas con las ganas, porque estos meses la vida te da una ayuda de disciplina y constancia para poder hacerlo. O sea, vas a sentir que la vida te va a ayudar. ¿Cuál es el secreto? Es un barco que va en una dirección. El secreto es mantener la dirección de tu alma. El secreto es mantener la dirección de tu alma. Yo te diría de esta alineación, lo más importante es no olvidarme que está Saturno en Piscis, que retrogradó ahora en septiembre, después estuvo unos meses en Aries, pero ahora volvió a Piscis. Y ha estado casi los últimos 3 años en Piscis y esta es la lección final. ¿Cuál es la lección final? ¿Qué es lo que te pide ese Saturno en Piscis? Que no te olvides que lo más importante es la conexión con tu alma y con tu ser. Es aplicar toda la espiritualidad que he aprendido, todas las prácticas emocionales, todo lo que pude haber aprendido estos últimos años tengo que aplicarlo para gestionar los miedos, la ansiedad, el descontrol y no olvidarme que mi alma está unido con lo divino. Yo estoy conectado con lo divino. Entonces, en los momentos de ansiedad, respirar y volver a mí y recordar qué es lo que yo anhelo más profundamente. ¿Cuáles son los aprendizajes que no podemos olvidar para no desconectarnos de este timón? Que la vida es un juego con el cual yo estoy conectado. Que todo lo que está pasando allá afuera es un reflejo de algo mío. Entonces, cuando tengo miedo, cuando no están ocurriendo las cosas que yo quiero, ¿qué tengo que recordar? Que eso es algo mío. Porque si no, me olvido que estoy jugando y empiezo a caer en la trampa del juego, de descontrol, de culpar, de proyectar, de creer que todos los demás tienen el problema. Cuando en realidad te están tratando de decir, vuelve a ti. Y no te distraigas del anhelo de tu alma. Saturno en Piscis te dice, toma responsabilidad espiritual. Saturno en Piscis te está diciendo, ¿sabes qué? Va a ser sumamente importante, insisto, para aprovechar esta oportunidad y para no caer en estas trampas del ego, que van a estar muy activas. Prácticas espirituales, chicas, chicos.
Ahora más que nunca es necesario meditar, respirar, especialmente cuando, en la mañana, al despertar, antes de dormir, si se sienten ansiosas, ansiosos. No es que me da flojera, no es que no me gusta. ¿Qué te dice Saturno en Piscis? Me importa un carajo. Ya aprendiste acá. Estamos en un juego y en este juego tienes que hacerte responsable de las prácticas espirituales. O si no, te olvidas. O si no, quedas dormido. Despierta. Despierta volviendo a ti. Y también el tercer factor clave de este Saturno en Piscis es abrazar tu vulnerabilidad. Tengo miedo, no quiero sentir este miedo. No, Saturno en Piscis te dice, mira este miedo, sostén este miedo, mira esa parte frágil que tiene miedo, hazte cargo de esa vulnerabilidad emocional, cálmate, gestiona tus emociones, respira. Por eso, ya lo he dicho un montón de veces, las técnicas de respiración son tan importantes. Porque también, ¿qué te dice ese Saturno en Piscis? Te está diciendo dos cosas que son fundamentales. Yo no sé si lo podemos lograr entender. Saturno en Piscis te dice, date cuenta que estás unido con el todo. Que aunque no te guste lo que está ocurriendo, es perfecto. Y refleja algo de ti. En vez de tratar de cambiar lo externo, mira cómo tú lo estás moviendo. Y confía en la vida. Van a venir, en esta dirección pueden venir algunas olas complicadas. Y no es que estés en la dirección mala. Si estás en la dirección de tu alma, estás en el camino correcto. También Saturno en Piscis te dice qué miedos y qué creencias te limitan. Y créeme que todos los tránsitos para Mercurio, para Venus, para Marte y para el Sol te los van a mostrar todo. ¿Ya? Entonces, tenemos este trígono entre Júpiter y Saturno. Y les insisto, avancen con calma. Sin ansiedad, sin apurarse. Esto es una maratón. Y también un consejo súper importante. Bueno, primero que nada, si todavía no sabes cuál es el anhelo de tu alma, para un poquito, deja los miedos y pregúntate qué es lo que realmente quieres para ti. ¿Qué es lo que realmente quieres para tu vida? Y yo les voy a recomendar también, esto es súper importante que lo practiquen todos los días, en este sueño, este anhelo que quiero manifestar, que practiquen una técnica de visualización que enseñan en Transurfing, que enseña el gran Vadim Zeland, que es una técnica de visualización que no es la típica técnica de visualización. A ver, veamos. Tiene dos fases. Primera fase, ¿cuál es mi anhelo? ¿Qué es lo que yo quiero? No sé, quiero un trabajo que me haga feliz, me quiero sentir en calma en familia, quiero encontrar una pareja, que no sé, que lo que ustedes quieran. Entonces, la técnica de visualización funciona así. Imagínate la imagen de lo que quieres alcanzar y vívela, conecta con las sensaciones que te da estar viviendo eso. Pero no te quedes solo con el objetivo final, sino juega a imaginarte los distintos pasos que tienes que tener en tu vida para llegar a ese objetivo final. Estos meses, eso que se va a ir dando forma, que la alineación permite, no es instantáneo, no es que estoy acá y llego rápidamente allá, van a haber pasos. Entonces lo que recomienda Vadim Zeland es visualizar lo que quieres lograr, sentirla, pero también ir visualizando cada paso. Y cómo cada paso también te va transformando a ti. Si tú realmente todos los días practicas la visualización, en las distintas fases vas a ir viendo cómo se concreta. Recuerda, tu ego, tus miedos, son tus grandes enemigos estos meses. Porque como es una transformación, es una liberación de tus miedos, la vida te va a tocar, es parte del juego, que no me entiendes. Imagínate que es un juego, el juego es, te van a tocar tus mieditos. Y se te van a pasar cositas que tú te vas a decir, no quiero que pase esto. Y se te van a activar todos los protocolos. Es ahí donde tú tienes que recordar de confiar en la vida. Y recordar otro principio muy importante que te dice Saturno en Piscis. Nada es tan importante
¿Cómo que nada es tan importante? Saturno en Piscis te dice, nada es tan importante realmente. En la medida que tú le das mucha importancia, tu miedo le da importancia, la cagas, básicamente, porque te vas de esa línea, dejaste de confiar y caen los patrones de tu linaje, los antiguos, ¿ya? Estos sueños y estos anhelos que se nos da la oportunidad de manifestar son más potentes si son coherentes con los anhelos de tu alma. Y como hay mucha agua, porque esto va sobre todo Júpiter en Cáncer y Saturno y Neptuno en Piscis, pueden tener que ver con temas de hogar, pueden tener que ver con temas de familia y pueden tener que ver con temas laborales, sí, pero no te concentres tanto en que quiero ser súper exitoso y quiero ganar tanto dinero, no. ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir en abundancia, me quiero sentir merecedor, me quiero sentir realizado a nivel profesional. Conecten sobre todo con las emociones que quieren sentir. Y ten claro que esto es muy importante. Este proceso de estos meses no simplemente es que se concrete un sueño o un anhelo allá afuera en el mundo. Es que también se concrete un nuevo tú. ¿Se lo explico de otra manera? El tú que eres en este momento no puede concretar esos sueños. Puede, pero no del todo. Se tiene que ir transformando. Por eso la vida te dice, vamos a lograr esos sueños, pero te voy a dar un montón de tránsitos súper fuertes que te vayan transformando para que ese tú se alquimice y llegue a su objetivo. ¿Me entienden? ¿Qué actitud cambiar? ¿Qué soltar? ¿Con qué conectar? ¿Qué forma me tengo que dar a mí misma, a mí mismo? Júpiter está en trígono a Neptuno en Aries. ¿Qué significa un trígono entre Júpiter y Neptuno? Digámoslo de cierta manera, que el séptimo chakra, el octavo chakra, en los chakras superiores se abre la conexión. Se abre también la conexión con nuestra alma. En medio de esta tormenta de septiembre, octubre y noviembre, que estamos así, caóticos, se abre la conexión espiritual. Va a ser mucho más fácil escucharnos, conectar con nosotros mismos, calmarnos. Los momentos de insight, los momentos de despertar, los momentos de conexión, se expande esta energía. También se abren portales creativos enormes y potencia la capacidad de soñar en grande. Pero como están en trígono, a ver, yo se los digo, ¿qué pasaría si Júpiter y Neptuno estuvieran en tensión? Soñaríamos demasiado en grande, ya disociación, escapismo, fantasía, cosas utópicas que no podemos realizar. En cambio, al estar alineado y estar también Saturno acá, ¿qué significa? Que esa conexión espiritual, esos sueños y esos anhelos son más realistas, son más anclados en la realidad y de alguna manera nos es mucho más fácil regularnos, no escapar tanto. ¿Qué es lo que permite también este trígono de Júpiter con Neptuno? Más fe. Aumenta tu fe, pero tu fe no es una religión, no. Tu fe en ti misma, en ti mismo y en la vida. Es una confianza. Entonces, imagínense, en medio de esta tormenta, vamos en esa dirección que nuestra alma quiere y tenemos un viento a favor maravilloso, que son estos trígonos, ¿me entienden? Estas intuiciones, si tú realmente paras durante el día y conectas, tu intuición va a aumentar. Te va a ayudar a ver qué hay que hacer, te van a llegar respuestas, te van a llegar respuestas más realistas. Por favor, aprovechen esta alineación, ¿ya? Entonces, recapitulemos para cerrar esta parte del video. ¿Cuáles son mis sueños y anhelos más profundos que mi alma realmente quiere? Puede ser que me den miedos, puede ser que signifiquen una transformación gigantesca en mi vida, pero es lo que mi alma realmente quiere. Y es lo que va a potenciar el gran
inicio que significa el 2026. Entonces, no caer en los distractores. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de este video, que son los distractores. Y voy a hablar primero de los tránsitos que estaba teniendo Venus en el cielo, que todos vamos a sentir. Porque Venus, tu Afrodita, se transforma. ¿Ya? ¿Qué está ocurriendo con Venus? Bueno, entra en Libra, está en Virgo en este minuto, va a entrar en Libra el 13 de octubre. Se activa la oposición con Saturno y Neptuno el 4 de octubre y forma un cometa. Este cometa, que son estas alineaciones de transformación gigantesca, Venus va a estar en la punta del cometa, del 7 al 20 de octubre. Entonces, a partir del día 7, Afrodita se va a comenzar a transformar. Mira, ¿qué podemos sentir la primera quincena de octubre con Venus? Una tensión y un conflicto. Lo que no... Esto, por favor, anótenlo. Porque es muy importante. Lo que buscamos para sentir placer y felicidad en el corto plazo, la primera quincena de octubre, se puede contradecir con ese proyecto personal, con ese sueño y ese anhelo. Eso es lo que el juego propone. ¿Qué significa? Que si conectas con el deseo inmediato, con la satisfacción inmediata, con obsesiones inmediatas para ser feliz y ahora, eso se puede contradecir con tu gran sueño. Entonces vas a tener que aprender a equilibrar tu felicidad en el corto plazo con los sueños y anhelos en el largo plazo, mediano y largo plazo. Cuidado con los extremos, porque si tú realmente sabes lo que quieres en tu vida, pero te distraes porque, no sé, porque te quieres ir de fiesta excesivamente y sabes que no te tienes que ir de fiesta, o porque porque tienes que meditar, o cuidar tu dieta, o hacer deporte, o escuchar tu necesidad, lo que sea. Si tú sabes que hay algo que tienes que sostener en el tiempo, pero por tener satisfacción inmediata, lo sacrificas. Y también muy importante, si por romance, si por placer vincular, o por miedo al conflicto, por miedo a poner límites, decir que no, te sacrificas a ti lo que tú realmente anhelas, la oposición de Saturno y Neptuno con Venus significa que te van a llegar unas cachetadas gigantescas. Entonces vuelvo a repetirlo, no descuides lo que tú realmente anhelas por el miedo a quedarte sola o por la satisfacción de placer inmediato. Por obsesiones, por berrinches de quiero gozar. Pero por el otro lado, ten claro, porque hay que equilibrarlo, hay una oposición. Por el otro lado, ten claro de otra cosita. ¿Cuál es la otra cosita? Que es sumamente importante que si te cuides y te mimes en el corto plazo. Que te trates con amor, que escuches tus necesidades, que hagas cosas en el día a día que te hagan feliz. No se trata de que me obsesiono por la meta y me sacrifico. No. Es como tengo que aprender a escuchar. Y aquí es donde viene la transformación. Porque de cierta manera, ¿qué siento yo? Que se van a manifestar patrones antiguos en nuestra relación con nuestra Venus. Patrones antiguos vinculares. De miedo al rechazo, miedo al abandono. No, eso te aleja de ti. Y te hace caer en pautas vinculares que no te funcionan. También se te van a activar necesidades de placer y disfrute antiguas de cosas que tú valorabas antes, pero quizás ya no valoras hoy en día. Observa eso. ¿Me entiendes? Cualquier extremo puede generar desilusión y frustración con la vida, el placer, disfrute y el romance. ¿Ya? Además, insisto, a partir del 7 de octubre, Venus se pone en el cometa. ¿Qué significa esto? Que entre el 7 y el 20 de octubre es un regalo. Todos los planetas que han estado en la punta del cometa, la vida nos ha ayudado a transformarlo. Es un regalo para transformar cómo me vinculo en relaciones de pareja o en todo tipo de relaciones, de amistad, amigos, socio. ¿Ya? Que es muy importante que tú tengas claro, cuidado. O sea, no puedo olvidarme de qué es lo que yo quiero para ser feliz. Tengo que aprender a ser fiel a mí misma, a mí mismo.
Que mi necesidad de ser querida y amado no me traicione. Te pide una transformación en el equilibrio entre dar y recibir. ¿Cuánto das? ¿Cuánto recibes? Me tengo que hacer cargo de mi felicidad personal. Voy a tener que dejar ir cosas. ¿Qué te va a decir este gran cometa Venus? Oye, suelta cosas que ya esto ya no te hace feliz, tú no te aportas nada para tu vida. La calma, ¿cuándo? Baja un poquito de intensidad la segunda quincena, pero después en noviembre sigue, chicas, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Voy a hacer un paréntesis. Yo escucho sus comentarios y a mí me da una risa gigantesca una cosa. Que ustedes esperan que un día yo les diga, ¿saben qué? El cielo se tranquilizó. Por 2 años no va a haber ninguna alineación compleja. Eso no va a pasar. Eso no es la vida, eso no es la realidad. Es mi calma. Saturno en Piscis. Es la calma en el medio de la tormenta. Cómo aprender a confiar y soltar el control. Yo les estoy contando el relato del juego de esta quincena. El juego de la quincena es un regalo. Inicia un periodo de manifestar los sueños, pero van a haber distractores. Míralo. Y la próxima quincena el juego va a ser otro. Y en noviembre el juego va a ser otro. Y en diciembre el juego va a ser otro. ¿Qué te dice ese Venus en este minuto? Aprende a autoquererte, darte lo que necesitas. ¿Ya? También, ojo, sanar temas con la sexualidad. Entre el 7 y 20 de octubre, sanar temas de la sexualidad, permitirte la conexión con el placer y el disfrute. Se transforma lo que valoro. Esta es una pregunta que anótate para hacértela entre el 7 y 20 de octubre. Puedes hacértela ya, si quieres, pero ¿qué realmente necesito hoy para ser feliz ahora en mi vida? No, necesito ser millonaria. No. ¿Qué necesitas hoy para ser feliz? Son los pequeños cambios. ¿Qué te está diciendo este trans? Porque Venus está con Urano y Plutón. Significa que te abras a nuevas experiencias, a probar cosas, te desrigidices, darte permisos que antes no te dabas, desapego, etcétera. ¿Ya? Eso tiene que ver con Venus. Pero ahora hablemos de Marte. Ya voy a llegar a Mercurio. Ojo, ténganme paciencia, porque Mercurio es el que está más intenso. ¿Sí? No es tanto Venus ni Marte, es Mercurio. Pero ya, Marte ha estado desde finales de septiembre y hasta el 7 de octubre en cuadratura con Plutón. Y Marte está en Escorpio. O sea, Marte está así tensionado. Cuidado con tu rabia y frustración. Mi consejo es, ten claro que esta cuadratura lo que te está mostrando es cómo tu ego, cómo tu personalidad, cómo tu lado controlador te aleja de la libertad de que tu ser anhela. Escúchame. ¿Qué no te va a funcionar? ¿Qué no te va a funcionar? Y te puedo asegurar que no te va a funcionar hasta el 7 de octubre. Todos los deseos que surgen desde el miedo, desde la obsesión y desde el control de tu ego, la vida va a decir no. ¿Mala onda? No, porque te están diciendo Saturno en Piscis, es tu alma la que está dirigiendo el barco, no lo otro. Entonces, si empiezas a sentir que se están frustrando mucho las cosas en vez de seguir chocando, pegándole cabezazo a la vida, es preguntarte, espérate, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué señal me manda la vida? ¿Desde dónde me estoy moviendo? ¿Qué tengo miedo a perder? Recuerda. Otra frase, lo dije en el video anterior, pero te lo vuelvo a repetir. Otra frase Saturno en Piscis. Otra frase Saturno en Piscis. Ya tengo en mí todo lo que anhelo afuera. Mi ego no lo cree. Mi ego cree que no tengo abundancia, que no merezco, que no tengo amor, que no tengo nada. ¿Qué te está obligando la vida a que te des cuenta que sí lo tienes? Es que no tengo dinero. Es que ¿te estás sintiendo merecedora? ¿Estás sintiendo la abundancia que hay en tu vida? Si no la sientes, hay un vacío y se refleja en la realidad externa. Es que no tengo amor de pareja. ¿Realmente estás sintiendo el amor que hay en ti o no? ¡Ojo!
ya vamos a empezar a hablar un poquito de Mercurio. Vamos a empezar a hablar un poquito de Mercurio. Porque Mercurio. Ya, vamos a hablar de Mercurio. Mercurio, que es la mente, nuestra mente, va a estar aquí vuelta loca. ¿Por qué? Porque tiene una oposición a Quirón en Aries, tiene una cuadratura a Júpiter en Cáncer, tiene una cuadratura a Plutón en Acuario. Es decir, Mercurio está formando una gran cruz con Plutón, con Quirón y con Júpiter. Y aparte va a estar en la punta de un de un dedo de Dios entre el 5 y el 8 de octubre. ¿Qué significa? Que Mercurio va a estar así vuelto loco. Entonces, te voy a dar todas las pistas. Es como que la vida le subiera el volumen en la primera quincena de octubre a todas las estupideces que piensas todo el tiempo. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? Es que se le va a subir el volumen a toda la sarta de estupideces que pensamos todo el tiempo. ¿Por mala onda? No, porque quieren que lo veamos. ¿Me entienden? Quieren que lo veamos. Júpiter, Quirón y Plutón van a hacer que suban distintas frecuencias de nuestra mente. ¿Ya? ¿Se las explico? Pero es muy alentador, Meli. Porque si tú lo ves, te vas a dar cuenta. Ah, está pasando esto. Saturno en Piscis. Mi alma, no caigo en eso. Respiro, suelto, confío. ¿Me entiendes? Que eso es lo que te está diciendo Saturno en Piscis. Te está diciendo una práctica espiritual. Es una maestría de la realidad. No. Es que yo quiero que alguien me lo resuelva. Por favor, ¿quién me lo resuelve? Voy a buscar un taller este fin de semana a ver que me resuelva que la mente se me apague. ¿Cómo me apagó la mente, por favor? Quiero que me la apaguen. Quiero que alguien llegue y un coach me resuelva todos los temas de mi vida porque quiero ser millonario y quiero tener pareja. Aquí estamos aprendiendo a jugar el juego y nos están enseñando a jugar el juego. Nos están pidiendo que nos volvamos jugadores pro del juego. Entonces, en vez de decir, ay, qué complejo, entiende que te nos están dando un regalo gigantesco. Un regalo gigantesco. ¿Ya? Estoy aquí encarnando Saturno. Entonces, ¿cuál es una de las frecuencias? ¿Cuál es una parte de la frecuencia que se va a aumentar? La frecuencia Mercurio-Júpiter. ¿Qué es? Y también, ojo, el Sol también va a estar metido acá, así que esto se va a sentir mucho. Inflar tu ego, chica, chico. Se va a aumentar la frecuencia de yo quiero esto, yo soy súper especial, yo quiero que los demás vean cuánto brillo. Exagerar, brillar, inflar tu ego. Tu mente va a querer inflar tu ego. También tu mente, ojo, va a querer todo grande, va a querer grandilocuencia, va a querer más. Tu mente va a estar con pensamientos de no es suficiente, yo quiero más. Y todo eso genera ansiedad. Porque ¿cómo sostengo esta imagen utópica de superhéroe increíble que tengo de mí? Que lo quiero todo, Dios mío, me da una ansiedad, pero ¿cómo lo logro todo ese todo? ¿Me entienden? También, ojo, ese Júpiter puede significar también que exageres con tu palabra, que prometas más de lo que puedas cumplir. Entonces, ten cuidado con esos pensamientos exagerados. Por eso, insisto, respira. Ahora, Mercurio le hace una cuadratura a Plutón. ¿Cuál es la frecuencia plutoniana? Los pensamientos autodestructivos que tienes, donde te haces puré a ti misma, empiezas a atacarte, empiezas a juzgarte, empiezas a criticarte, o esos pensamientos obsesivos que empiezas a tener y que no paran, y te obsesionas con algo, y eso te genera más ansiedad, más miedo, ¿ya? También batallas de poder con otras personas. ¿Quién gana aquí? Hace estos jueguitos así, ¿quién gana? Se te va a mostrar tanto la exageración como los pensamientos de boicot que tienes. Entonces tú ahí, surfeando, Saturno en Piscis,
Date cuenta, lo que te están pidiendo es un despertar de conciencia. Te están pidiendo que aprendes a manejar el barco de tu mente. Por eso insisto que es tan importante prácticas de meditación, de respiración, de anclaje a tierra estos días. Y ya se lo he dicho en otros videos, pero pongan un mercuriomómetro. Estoy pensando negativamente, obsesivamente. Tengo que soltar esto es estática. Estoy pensando demasiado optimistamente. Todo va a estar Júpiter. Todo va a estar listo la próxima semana. Todo. Júpiter está exagerando. Júpiter me está engañando. Esto no es verdad. ¿Me entienden? ¿Y qué te dice ese Mercurio Quirón? Que también está activándolo con el Sol. Que se te pueden activar miedos con respecto de si eres capaz. Pensamientos de miedo de si soy capaz de lograr eso. Quizás no soy capaz, me da miedo, me insegurizo. Siento que no soy capaz de lograr las metas que me pongo. Entonces, insisto, esto no es para torturarte, es para que veas lo que normalmente no quieres ver. Que a veces te pasas de la raya con tus pensamientos, que tu mente quiere controlarlo todo y no lo puede controlar todo. Y menos con Saturno en Piscis. ¿Qué te dice Saturno en Piscis? Confía en la vida, no controles. No controles, confía, mantén tu propósito, haz paso a paso lo que tengas que hacer. ¿Qué te da el trígono de Saturno y Neptuno con Júpiter? Es que la vida te va a ir dando lo que tienes que recibir para cumplir el sueño. Esa es la confianza y el acto de fe. Eres tú la que se boicotea. Eres tú el que se boicotea. Y te van a mostrar tu boicot. Así que, y ojo, lo último que digo, hay una conjunción de Mercurio con Plutón en Escorpio entre el 6 de octubre y el 19 de noviembre, o sea, es una conjunción larga. ¿Qué significa que este Mercurio con Marte juntito? Es que nuestra palabra va a tener mucho poder. Nuestros pensamientos van a tener mucho poder. Por eso es tan importante que te des cuenta de los pensamientos de mierda que tienes. Porque si no te das cuenta y te comen, le vas a dar un poder que va a alejar de la dirección del barco. Hay mucho poder con tu palabra y tus pensamientos. Tienes que ser impecable. Porque Mercurio Marte en Escorpio significa que también puedes destruir mucho con tu palabra. Puedes hacerte mucho daño a ti mismo con tu palabra. Le puedes hacer mucho daño a otras personas con tu palabra. Y tu palabra también puede transformar. Es una palabra de magas y magos. Entre el 6 de octubre y el 19 de noviembre. No le tengas miedo a tu palabra, date cuenta cómo funciona tu palabra, alíñate y ahí, ¿qué decreto? Por eso vuelvo al punto, la visualización, hacia dónde voy a ir, cómo me voy a sentir estando ahí, cuáles son las distintas fases. Soy merecedora, me amo a mí misma, a mí mismo, pero también me conecto con eso. Ese tipo de frases positivas, ese tipo de pensamientos positivos, el alinear la mente con el alma, con lo que anhelo, que yo quiero, es lo que... Usa el poder de tu mente y tu palabra con sabiduría. ¿Ya? Así que... tenemos un viajecito todavía. Insisto, yo les dije, septiembre, octubre, noviembre, intensidad total. Y les vuelvo a repetir algo que les he dicho. Pero parece que tengo que repetirlo mucho porque se nos olvida. Septiembre, octubre y noviembre es una prueba de tomar decisiones diferentes a como los tomamos antes. La vida me va a presentar escenarios parecidos o escenarios que me activan miedos conocidos y la vida me va a decir, ok, ¿qué vas a elegir? ¿El camino conocido o vas a elegir de manera diferente? Recuerden, 2 de octubre, Playa del Carmen. Vamos a hacer un evento también en Playa del Carmen. Una cena, un banquete astrológico solamente para poquita gente. Pero el taller en Playa del Carmen es el día jueves 2 de octubre.
Y también recuerden, formación de terapia floral que comienza en noviembre, ya se fueron la mitad de los cupos. Yo creo que aquí a 3 semanas más se acaban todos los cupos. Y si tú quieres estudiar astrología conmigo porque te gusta cómo habla este loco, puedes estudiar siempre astrología con este loco en la formación online de la escuela astroterapéutica, donde te voy a enseñar todo lo que yo sé de astrología con las clases grabadas y también con muchos webinars y clases en vivo en directo donde respondo dudas, analizo casos, ¿ya? Si llegaste hasta el final de este video, coméntamelo. Llegué hasta el final del video y también comparte esto. Te lo agradecería mucho. Y si no te has suscrito en mi Instagram o en mi YouTube, por favor suscríbete, que me sirve mucho, ¿ya? Las quiero mucho, los quiero mucho, se me cuidan todos. Que estén muy bien, ¿ya? Se me cuidan todas, todos. Chau, chau, bye, bye.